Muy buenos días, muy feliz año 2023. Ya les saludamos el domingo pasado en el primer domingo y el primer día de enero, que recordamos el Día de Santa María, Madre de Dios, y la Jornada Mundial de la Paz. A partir de este domingo, de este segundo domingo de enero, sucesivamente durante 3 domingos vamos a hablarles de un tema que vamos a ir profundizando: la economía de Francisco. Ya habrán leído, ya habrán escuchado por allí, pero vale la pena profundizar. Entonces lo haremos una serie de domingos. El domingo 8, el domingo 15, el domingo 22. Vamos a hacer una breve interrupción el domingo 29 porque vamos a hablar de la vida consagrada, que es el 2 de febrero, y vamos a retomar el siguiente domingo ya de febrero, y ahí concluiremos con un ejemplo concreto de cómo se vive la economía de Francisco en el Bañado Tacumbú, con la experiencia del Padre Velasco y toda la gente linda de esa comunidad. Entonces, comenzamos este primer capítulo sobre qué es la economía de Francisco, y nos van a ayudar a aproximarnos a esta propuesta del Papa Antonella Cabral. Ella es economista de la Orden Franciscana Seglar. Antonella, muy buenos días, gracias por venir al programa. Muy buenos días, es para mí un honor poder compartir con ustedes este panel, esta mesa, y al mismo tiempo con la teleaudiencia que está alrededor de todo el país. Y saludamos, ustedes ya lo conocen y lo van a conocer más porque lo voy a tener con mucha frecuencia en el programa, casi como co-conductor, y por qué no, después le dejamos como conductor al querido amigo Hugo Cáceres, dirigente laico del movimiento de Schoenstatt. Hugo, muchas gracias por estar, buenos días. Muy buenos días, una gran alegría saludarles, feliz año 2023, les saludo a mi mamá que me está viendo y a todos los amigos. Realmente emocionante, Roque, mucho entusiasmo de hablar y aprender juntos de esto que se llama la economía de Francisco. Muchas gracias. Antonella me quiso contar solo a mí quién es ella, pero les voy a contar una anécdota. Estando en Roma, acompañando al cardenal el año pasado, cuando visitó al Papa, le comenté en el desayuno que íbamos a iniciar esta serie de programas sobre la economía de Francisco con Hugo Cáceres, porque Hugo en este momento es mi coequiper para la preparación de este programa, y te agradezco, Hugo, porque te das cuenta del enorme esfuerzo que es organizar el programa, que este invitado puede, que el otro no puede, que esto es una cara así, ¿verdad, Rocío? Hugo se puso en tu papel en este momento y fue muy difícil. Entonces le dije al cardenal eso y me dijo, en ese programa no debe faltar una persona, se llama Antonella Cabral. Es una niña de 15 años, me dijo. Y bueno, yo le dije, bueno, entonces es una niña prodigio. No, después ustedes ya la ven a Antonella, que había sido, no tiene 15 años. El cardenal no sé dónde se quedó, con qué imagen, pero... Y cuando contactamos con Hugo para ver cómo quiénes iban a ser los invitados y compañía, ella me dijo, mira, el Espíritu Santo obró en simultáneo, porque mientras el cardenal te estaba diciendo eso, yo ya hablé con Antonella, me dijo. Antonella es nuestra invitada. Antonella, ¿qué sos? Hablabas de que sos... ¿Cómo se entiende franciscana seglar, de la Orden Franciscana Seglar, y con consagración perpetua? Bueno, San Francisco...
creó 3 órdenes, ¿verdad? San Francisco fundó la primera orden, que es la orden de los hermanos menores, la segunda orden, que es la orden de las clarisas, y esta tercera orden, que era para darle espacio a todos esos matrimonios, a esas personas que quizá elegían otra vida, no la vida religiosa, pero que querían seguir su carisma. Nuestra orden tiene 800 años. Así que la verdad que, Roque, yo me siento demasiado honrada de poder ser profesa perpetua, que es elegir seguir el Evangelio siguiendo las huellas de Francisco de Asís, ¿verdad? Así que por eso este llamado y este tema lo acojo como algo muy personal, que ya había sido una decisión previa en la vida, ¿verdad? Pero ahora se reafirma con este tipo de iniciativas. Qué bueno. Y te recuerdo una máxima de San Francisco a sus seguidores: predicad el Evangelio, predicad el Evangelio, predicad el Evangelio, y de ser necesario, también con las palabras. Tu chalan en compromiso, Antonella. Así mismo, así mismo. Bueno, entremos en tema. ¿Qué pregunta le harías, Hugo, a Antonella? La pregunta que creo que tenemos todos: ¿qué es la economía de Francisco, Antonella? ¿Qué significa? ¿Cómo nace, verdad? Va a Etiopía, ¿verdad? ¿Qué es la economía de Francisco? Contanos un poco, ¿no? Bueno, primero yo les quiero decir que es una pregunta muy difícil la que me hace Hugo, entonces voy a tratar de darle un primer acercamiento, pero creo que eso se va a ir desarrollando también en el transcurso de los programas, sí, exactamente. Lo primero que yo creo que tenemos que saber de economía de Francisco es que economía de Francisco es una economía integral, una economía que mira el medio ambiente, nuestra casa común, y que mira a nuestro prójimo, ¿verdad? Que plantea una economía en ese sentido que es más, digamos, más comprensiva que ciertas interpretaciones que vemos de la economía. Entonces, yo para lanzar una primera definición consideraría estos dos aspectos, ¿verdad? El medio ambiente y mirarle al prójimo como dos rasgos fundamentales. Es que entonces directamente Laudato Si, porque en Laudato Si, que es la carta encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, habla de la ecología integral. Ecología integral y economía integral parecería entonces que, porque ahí el Papa lo que dice es que no se puede desligar el tema ecológico de la naturaleza, del ser humano, de su dignidad, de su calidad de vida y de las circunstancias que le rodean, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de la economía de Francisco, que es integral, bueno, ¿qué otras consideraciones debemos tener? A mí me gustaría destacar en este sentido que Laudato Si, por ejemplo, recuerda mucho a San Francisco, ¿verdad? Y eso se ve también en Fratelli Tutti como un segundo documento, ¿verdad? En este sentido, el Papa Francisco, y me gustaría contarles un poco de cómo nace la iniciativa también, ¿verdad? Sí. En 2019, el 1 de mayo, el día de San José Obrero, el Papa lanza una carta al mundo. En esa carta, ¿qué es lo que dice él? Que invita a todos los jóvenes economistas, investigadores, emprendedores, agentes de cambio a sumarse a una nueva visión de la economía, ¿verdad? A una economía que recoge un poco lo que ya se había expuesto en Laudato Si, que como bien mencionó Roque, es una ecología integral, como también llamarnos a cambiar, ¿verdad? A cambiar eso que vemos que no está bien. Entonces, a partir de esa convocatoria, jóvenes de todo el mundo, de distintas religiones inclusive, se sumaron a esta iniciativa, la cual iba a tener lugar el evento en marzo de 2020. Pero yo creo que no hace falta mencionar que en marzo de 2020 el mundo estaba recibiendo esta nueva situación, ¿verdad? Esta pandemia que hizo que todos los caminos tengan que cambiar, que tengamos que detenernos un poco. Entonces el evento no se pudo realizar como estaba previsto en marzo, pero a cambio de eso, este movimiento, esta iniciativa tuvo otra repercusión, ¿verdad? Así que yo no sé si ustedes quieren, yo podría contarles un poco ahora de cómo se fue desarrollando esto, pero me parecía tan interesante compartirles que el Papa no llamó a una persona, llamó a los jóvenes del mundo, ¿verdad? Y a los jóvenes no es solamente algo de edad,
es algo de quien quiere hacer cambios. La juventud se asocia mucho a los cambios, al querer modificar las cosas muchas veces, ¿verdad? Entonces ese llamado se hizo mucho en clave de aquel que quiera cambiar las cosas. Nos estás queriendo pintar la cuestión de que yo puedo ser joven todavía. Por supuesto. No, en serio, cuando el Papa llama a los jóvenes, habrá tenido una intención muy, muy particular. ¿Por qué esa convocatoria a los jóvenes? A mí me gustaría destacar en ese sentido que ¿por qué los jóvenes? Porque los jóvenes son quienes se están formando y quienes pueden ver qué está mal hoy para que no esté mal mañana. Son los agentes de cambio que se le llaman, ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo comparto con ustedes que hace 12 años soy docente universitaria y yo veo en mis estudiantes, por ejemplo, esas ansias de cambiar. Entonces, por eso tiene mucha lógica el hecho de llamarle a los jóvenes, de llamarle a aquellos que se están formando para que sus ideas sean distintas de aquellos que ya están trabajando hace mucho tiempo en los temas. Sí, asimismo, me parece que es bueno comentar que el Papa también llama a los jóvenes porque los profetas y quienes hicieron cambios importantes en la iglesia y en la historia también fueron jóvenes. David era muy joven, Jesús era muy joven, Juan Bautista, el mismo Francisco, San Francisco, en el que se inspira toda esta economía. Es joven. Entonces esa fuerza de transformación, de mirar las cosas distintos, de emprender y hacer cambios, es un regalo que nos traen los jóvenes. Por eso es maravilloso que economistas jóvenes, agentes de cambio, emprendedores de todo el mundo se hayan reunido, y acá le tenemos a Antonella, que estuvo en Asís, el lugar donde nació San Francisco, reunido con tanta gente participando en ese curso de la economía de Francisco, y ese es un regalo para todos, para la iglesia, ¿no? Ahora bien, yo quizás soy un poco pesimista. A lo mejor en el mundo es distinto, y Antonella, porque estudiaste en el exterior, Antonella, ¿es así? Sí, tuve la oportunidad de cursar mi maestría en Argentina y ahí curso mi doctorado actualmente. Aunque Argentina no está muy lejos de nosotros en cuanto a cultura. Yo creo que hacen falta los cambios profundos, y los cambios verdaderamente profundos van a llevar un largo proceso intencionado que tiene que comenzar hoy para ver sus frutos en una generación, es decir, unos 25 años. Honestamente, y quizás soy un pesimista, ¿verdad? Muchos de los jóvenes ya son caso perdido, en el sentido que ya están con los vicios propios. Por ejemplo, ahora en la política electoral hemos visto y estamos viendo cómo están involucrados en los mismos vicios, repiten los mismos vicios de los mayores. Nosotros los mayores tenemos la responsabilidad en eso, ¿verdad? Yo creo que hay que comenzar con los niños. Y ya, ahora, porque ellos sí son maleables, todavía son... Así es que le voy a corregir al Papa, y hay que comenzar con los niños con la economía de Francisco. Vamos a una breve pausa y enseguida retomamos. Bueno, volvemos en esta serie que iniciamos hoy, que denominamos La economía de Francisco, que nos va a ocupar a lo largo del mes de enero. Así que prepárense a aprender de este tema. Yo sé que mucha gente, a lo largo de estos más de 15 años y medio de programa, ahora en mayo del 2023, el programa va a cumplir 16 años de emisión ininterrumpida. He tenido testimonios de todo el país. Por ejemplo, un señor de Santa Rosa de la Guaraí me dijo que él vio desde el programa 1 hasta ahora. Y como él es dirigente de su capilla, anota, ve, aprende y va y aplica.
en su capilla eso. Y he tenido testimonios de religiosas y compañía que con su cuadernito y con su mate se levantan a ver el programa y van tomando nota. Ese tipo de testimonio es muy lindo y en todos los rincones del Paraguay, a pesar del horario, ¿verdad? Así es que esta mañana les estamos hablando de la economía de Francisco con Antonella Cabral y Hugo Cáceres. Si querés hacer una reflexión sobre este contrapunto que te hice, que Francisco, y es cierto, en la Laudato Si incluso el Papa Francisco llama, si yo tuviera que resumir la Laudato Si en una idea que está así en la Laudato Si es, el Papa llama a una conversión ecológica, a un profundo cambio ecológico, que son 3 cambios fundamentales. Cambios en los estilos de vida, porque nuestro estilo de vida es dañino para nosotros mismos y para nuestro entorno y para nuestro planeta. Cambios en los modos de producir, cómo estamos devastando, y ahora hay una disposición de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que ya no va a comprar productos de zonas deforestadas, legales o no legales, pero ya no va a comprar productos agrícolas de zonas deforestadas, ¿verdad? Y el tercer cambio es el cambio en el modo de consumir. Nuestro modo de consumir está matando la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de los cambios, y que los jóvenes son los más aptos para los cambios, y por eso el Papa, para esta economía de Francisco, invita fundamentalmente a los jóvenes. Hice una especie de contrapunto que a lo mejor está desubicado, pero es mi forma de plantear el tema. Si querés hacer alguna consideración al respecto, Antonella. Bueno, me encanta esto que estás mencionando de cómo producimos y cómo consumimos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Unión Europea tiene esto que comentaba Roque, ¿verdad? Que tiene que ver con ellos le llaman un acuerdo verde, ¿verdad? Por el cual ellos tienen ciertos estándares, ¿verdad? En cuanto a producción. Pero nosotros podemos decir, Europa está demasiado lejos, ellos luego tienen su manera de hacer las cosas, es otra sociedad, etcétera. Pero, por ejemplo, todos nosotros somos consumidores. Y me encanta el ejemplo del señor de Santa Rosa, que espero que nos esté mirando, le mandamos saludos si nos está mirando, ¿verdad? Al señor de Santa Rosa de la Guardia, para decirle que, por ejemplo, todos somos consumidores. Entonces, yo conversando un poco del tema con Hugo, le decía que para mí, las campeonas de lo que nos enseña el Papa Francisco en este tipo de economía son las mamás. Son las mamás. ¿Por qué yo le decía a Hugo esto? Porque las mamás, por ejemplo, en la casa saben consumir. En la casa, por ejemplo, no hay ropa generalmente que pertenezca al hermano mayor que no haya pasado por todos los hermanos, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es una manera de hacer rendir nuestra economía, ¿verdad? Una economía donde no desperdiciamos recursos, ¿verdad? Así también, por ejemplo, las mamás son campeonas en el reciclado de la comida, por ejemplo, yo le decía, ¿verdad? Algo que sobra el domingo va a tener un buen fin el lunes o el martes, ¿verdad? Y yo creo que eso forma parte, en términos muy, muy coloquiales quizá, de lo que nos replantea esta economía, ¿verdad? Cambiarnos nosotros para cambiar nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, yo quería decirles que esta economía no es una visión alejada, que podemos pensar en lo que son las cosas más grandes, digamos, del mundo, de los gobiernos y de todo, pero yo creo que podemos replantearnos nosotros nuestra actitud también como agentes económicos, ¿verdad? Sí. Y siguiendo el ejemplo de Antonella, esas mamás campeonas, también son buenos ejemplos de la economía de Francisco, porque ellas incluyen a toda la familia. No dejan a ningún hijo atrás. Y no solamente a ningún hijo, a veces el pariente, el vecino que necesita, es solidaria, porque es una economía solidaria. Esas señoras que nos ven, ¿verdad? Cuidan sus plantas, cuidan a los animales, es amigable con ese medio ambiente. Y por supuesto que tenemos que aprender y desarrollar y reciclar y generar oportunidades de trabajo y de estudio para nuestros hijos, especialmente las mujeres que a veces tienen menos oportunidades de desarrollo y hay más desigualdad en el mundo laboral. Si estas prácticas nosotros llevamos al trabajo, a la empresa, a los lugares donde se produce, y el país va a comenzar a cambiar.
pero no está muy lejos de nosotros esa economía de Francisco. Creo que ese es el mensaje, ¿verdad? Creo que todos podemos aplicar de alguna forma. Y como dice Roque, claro que los niños, comenzar con los niños me parece fundamental, pero yo sí veo también muchos jóvenes que están tomando ese camino de cambio, ese camino de transformación. Ya, Antonella, vos que sos economista, el mundo pues está polarizado, estaba polarizado. Ahora incluso ya no, aparentemente uno de los modelos económicos ya está en decadencia o ha perimido, no sé. Está la economía liberal, con todo lo que implica eso, el modelo liberal, el libre mercado y la libre competencia, y la otra economía que era más la economía centralizada, por decirlo así, que creo que cayó, ese modelo ya no, no funciona, ¿verdad? Pero ¿en dónde entra la economía de Francisco cuando estamos hablando de a qué modelo o teoría económica se ascribe? ¿Es factible o es una propuesta linda, pero que a nivel, estamos hablando a escala, no de la mamá, estamos hablando de las decisiones de los estados, del mundo de la empresa, de la lógica del mercado? ¿Cómo entra y qué dice la economía de Francisco sobre eso? Bueno, primero me encanta lo que tú preguntas porque me da la oportunidad de desarrollar que hay todo un grupo de teorías que le llaman nuevas economías. ¿Qué son nuevas economías? Son nuevos planteos que se hacen mismos los teóricos acerca de, bueno, esto que nos decía Roque, ¿verdad? ¿En qué parte del tablero entra esta propuesta, ¿verdad? Y estas nuevas economías tienen muchos colores y muchas gamas, ¿verdad? Por ejemplo, me gustaría mencionar nada más un par, ¿verdad? Está, por ejemplo, lo que es la economía verde, que le llamamos, ¿verdad? Que es cómo darle valor a la ecología, ¿verdad? Para favorecer a la economía. O también tenemos lo que es la economía naranja, por ejemplo, ¿verdad? De cómo esa creatividad, cómo nuestros artesanos pueden insertar sus productos creativos, por ejemplo, con valor en ciertos aspectos, ¿verdad? También está, por ejemplo, lo que tiene que ver con la economía solidaria o la economía colaborativa, ¿verdad? O sea, no les queremos aburrir hablando mucho de teoría, pero quería dejar claro eso, que acá no estamos hablando de un equipo u otro equipo, digamos, de romper esa dualidad, sino al contrario, estamos hablando de matices que se pueden tener para adecuarse a cada una de las necesidades, tanto locales como nacionales. Tengo la impresión de que debería, en este planteamiento económico que nos hace el Papa Francisco, y muy interesante lo que acabas de hacer, este abanico de posibilidades de las nuevas economías. Yo en Paraguay soy también el director de Cáritas Paraguay, miembro de Cáritas Internacional, ¿verdad? Que es un organismo de la Iglesia con sede en el Vaticano, que dicho sea de paso está intervenida, ¿verdad? Y tendremos asamblea en mayo y elegiremos nuevas autoridades, ¿verdad? Pero ahí se habla de este tema de las nuevas economías. Es uno de los temas que se trabaja dentro de las cáritas nacionales y pastoral social, ¿verdad? Pastoral social Cáritas somos en América Latina, las nuevas economías. Así es que esto que acabas de decir es sumamente interesante. Pero lo que iba a decir es, la Evangelii Gaudium, que es la exhortación apostólica del Papa Francisco para la Iglesia, da la impresión de que es para el cambio de la Iglesia, profundo de la Iglesia. O sea, eso es lo que plantea en esa exhortación apostólica. Pero desde las primeras páginas te habla de no a una economía que esclaviza o que mata, no al dinero que gobierna en vez de estar al servicio, no a una economía que excluye y genera violencia. Y después todo el capítulo 4 de la Evangelii Gaudium dedicada al tema social, donde dice que en el corazón del Evangelio, en el querigma, en el primer anuncio, ya está el tema social, que es la preocupación por el otro. O sea, la dignidad de la persona humana como centro. Pero la lógica dominante del mercado no es esa. ¿Cómo
hacer que esta economía opere y funcione en una sociedad cada vez más individualista y donde el ser humano es cosificado y no dignificado. Antonella, Hugo. Sí. Yo creo que es importante mirar que hay ejemplos de empresas que están considerando esos impactos, ¿verdad? Que se llaman de sostenibilidad, ¿verdad? El tema de que cuidan el medio ambiente, que respetan el medio ambiente, que respetan a sus clientes, que es sumamente importante, y a su personal, que cuidan de su personal, y aún así hacen dinero, generan renta, ¿verdad? Y ahí es donde es muy importante, como dice el pensador Bernardo Toro, diferenciar lo que es dinero y lo que es riqueza. Dinero es lo que un narcotraficante tiene guardado, un montón de dinero, eso es dinero, mucho dinero, ¿verdad? Riqueza es lo que una empresa genera trabajo en una comunidad, respetando el medio ambiente, respetando a los trabajadores, respetando a sus clientes y generando riqueza, que de repente la vuelve a invertir en otros emprendimientos. Entonces, ese modelo, Roque, definitivamente es posible. Hay muchas empresas que comienzan en ese camino, mismo por sostenibilidad. Vos decías lo de la Unión Europea, que dice, si no se respetan estos temas, los productos ya no vamos a comprar. Pero no es un antojo de la Unión Europea. El 92% de los jóvenes de la Unión Europea dicen que el primer tema para ellos es el medio ambiente. Esa es una mega tendencia, ¿verdad? Pero para nosotros, traducido para nosotros, es muy importante respetar el medio ambiente, pero también ver las necesidades de trabajo que tienen nuestra gente. Por eso a mí me encanta la economía de Francisco, donde hay una de las villas, uno de los espacios de trabajo que se llama CO2 por la desigualdad, ¿verdad? Bueno, aquí terminamos el primer capítulo. El primer capítulo. Pero les invito a que el próximo domingo se sienten de nuevo con sus lápices, con su mate, porque vamos a ir al segundo capítulo de la economía de Francisco con Antonella Cabral y Hugo Cáceres, a quienes ya agradezco su participación en este primer capítulo. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Antonella. A la teleaudiencia también muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo en este mismo Vaticanal y esta misma Batihora para el segundo capítulo de la economía de Francisco. Que tengan ustedes un feliz domingo.